Muy bien, vamos ahora a abrir las Escrituras. Por suerte tengo el cronómetro en 0. Bien, quiero comenzar leyendo un pasaje en el libro del profeta Isaías, un versículo más que un pasaje, es un versículo en el capítulo 6. El versículo 8 dice el relato del profeta Isaías que había tenido una visión. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y en esto había pensado en diferentes siervos de Dios que el Señor los llama. Había pensado en mí, obviamente, pero me llamó hace unas semanas la atención uno de las historias muy conocida. Hay hasta coros escritos que lo vamos a leer para hacer referencia. Vamos a buscar varios pasajes hoy y a considerar diferentes experiencias de distintos siervos de Dios. Pero para enfocarnos en un solo aspecto de esto, que es en el llamado. Y la actitud de los siervos de Dios, cómo reaccionan ante el llamado de Dios. Y en este caso quería compartirles lo que a mí me llamó la atención de Moisés. Y esto está en Éxodo capítulo 3, los primeros versículos. Para no leer toda la historia y todo el contexto, vamos a hacer referencia a algunos aspectos particulares de cada una de las historias. Y voy a leer en mi Biblia, en la versión 909, dice: y apacentando Moisés, desde el versículo 1, Éxodo 3, 1. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y esto es lo que a mí me llamó la atención. Pensando en mí, ¿no? Bueno, ustedes saben que colaboro en muchos lugares donde otros hermanos realizan la obra del Señor. Colaboro con los hermanos, colaboro un poco en la obra cuando me invitan, en la medida de las posibilidades, ¿no? Y a ustedes les debe pasar, y creo que todos nosotros fuimos testigos un poco el último domingo que celebramos acá el aniversario 44 de la iniciación de la obra en este lugar y del comienzo de la iglesia. Y entonces vemos todo el panorama, es como que nos ponemos en una tribuna y vemos, yo siempre hago relaciones con el fútbol, ¿no? Y con las actividades que yo más desempeñé, ¿no? Pero el fútbol creo que nos abarca a todos. Y desde la tribuna vemos, ¿no? A veces en un partido de fútbol, todo un panorama. Y uno se enfoca en el jugador que lleva la pelota, pero ve toda la cancha, cómo están parados los demás jugadores, cómo es la estrategia de juego, cómo se mueven, cómo atacan, cómo defienden. Y esto un poco me pasa cuando yo voy a estos lugares y veo la obra del Señor que hacen nuestros hermanos y todo lo que realizan y los esfuerzos y cómo viven por fe y cómo trabajan todos los días de la semana. Y entonces hago como Moisés con la zarza. ¡Fua! Mirá todo lo que hacen, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Cuántas cosas! Y somos, y tengo, los involucro a ustedes porque por ahí ustedes se pueden asociar conmigo en este pensamiento. Somos un poco espectadores de la obra del Señor, pero nos asombra la maravilla, porque en definitiva uno ve cómo un hermano con la misma capacidad que yo, las mismas condiciones que yo,
genera una obra tan llamativa, mucho más de lo que yo habitualmente hago. Y entonces veía a Moisés en esto, que en una actividad cotidiana de la que él realizaba, un día vio una zarza ardiendo, que seguramente es algo habitual que pasa en el desierto. Las zarzas son esos matorrales parecen yuyos secos, plantas, que por el efecto del sol se encienden y se queman y se consumen. Pero en esta oportunidad la zarza no se consumía, permanecía encendida. Eso fue lo que le llamó la atención a Moisés. Y por esa razón se acerca, dice, voy a ver por qué razón la zarza no se quema, no se consume. Y entonces cuando se acerca, escucha la voz de Dios que le dice, sácate las sandalias de tus pies porque el lugar en el que tú estás es una tierra santa. Prepárate, limpiate, santificate, porque estás en un lugar santo. Y entonces pensaba esto en mí, ¿no? ¿Por qué tengo esa actitud contemplativa de la obra que el Señor hace a través de otros hermanos? Y voy y me acerco a ver y me asombra y veo la maravilla que Dios hace, pero sin embargo mi actitud es solo de espectador, ¿no? Cuando el Señor me está pidiendo para limpiarte, prepárate, porque tenés que entrar en un territorio santo, en un territorio apartado para los usos del Señor, que es lo que quiere decir santo, ¿no? Apartado para los usos del Señor. Tenés que empezar a hacer cosas por las cuales Dios te pueda usar. Bueno, después conocemos, ¿no? Cómo continúa la historia. Empieza Moisés a poner excusas, soy tartamudo, soy torpe de lengua, no me van a creer, el pueblo de Israel no va a confiar en mí. Bueno, y esto nos pasa a todos, ¿no? Cuando empezamos a poner excusas para comprometernos en las cosas del Señor. Y traje varios ejemplos de otros siervos de Dios de diferentes edades que ahora lo vamos a analizar en el contexto. Otro pasaje que les invito a ver es en Primera Reyes, capítulo 19. Y este es el caso de Eliseo. La continuidad de Elías. En el capítulo 19, Elías también había estado, después de haber huido, después de haber enfrentado a los profetas de Baal, haber huido al monte Oreb, haber tenido comunión con Dios allí, haber oído la voz de Dios, porque él se pensaba que era el único, que era fiel, que no había doblado sus rodillas a los Baales y que había permanecido en fidelidad a Dios, y Dios le dice que había preservado otros siervos de Dios fieles que no habían cometido idolatría. Y entre ellos menciona específicamente a tres, uno de los cuales era Eliseo. Y para leer acá en el pasaje del capítulo 19, a partir del versículo 19 dice, partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él era uno de los gañanes. Es una palabra que utiliza mi versión, la versión no es mi versión, sino la versión 909, no sé si usa la misma palabra en la versión 60. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, ruégote que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he dicho yo? Y volvió en pos de él y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos y la dio al pueblo que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bueno, acá es otro aspecto, ¿no? Este era un hombre trabajador que tenía 12 yuntas de bueyes, con 12 arados. Era una especie de
trabajador agrícola, como si hoy tuviera un arado, una sembradora, una cosechadora y todas las máquinas que hoy en día se utilizan en el campo. En esa época era todo a mano y en este caso con arado de madera y 2 bueyes. Él tenía 12 yuntas, 12 arados, y él era uno, cuando acá dice uno de los grañanes, era uno de los que manejaba, o sea que trabajaba, no era que mandaba, él trabajaba. Y cuando Elías echa su manto, eso hace, en la tradición de la antigüedad, denota que tenía autoridad, una persona con autoridad, y que esa autoridad también cobijaba a la persona que había elegido. Y este hombre, Elías, suponemos que era una persona joven por la actividad que realizaba, una actividad que se requiere energía, fuerzas, y deja lo que está haciendo, se despide de sus padres, y fíjense en el punto de extremo que él adopta. Mata a los bueyes, quema el arado, reparte la comida entre los del pueblo, o sea que se despoja de todo lo que lo comprometía y lo ataba a las cosas de la vida secular. Y sigue a Eliseo, pero ¿qué hacía? Servía a Eliseo, servía al siervo de Dios. Y fue a servir al siervo de Dios, ¿no? Y a veces pensamos que la obra del Señor solamente es algunos aspectos de las tareas que incluyen aquellas cosas que son visibles o más importantes, consideramos como más importante el que predica, consideramos como más importante por ahí el que preside las alabanzas. Pero acá hay uno que fue a servir al siervo. Y a veces pensamos o escuchamos decir a algunos hermanos o hermanas, y yo no hago nada, lo único que puedo hacer es servir, hacer el café el domingo para el momento de confraternidad entre los hermanos, entre reunión y reunión. Qué importante que es eso. Eso es un servicio al Señor. Y yo no hago nada, lo único que puedo hacer es limpiar el salón de la iglesia. Y qué importante que es eso. Y eso también es servir al Señor. Y yo no hago nada, y lo único que hago es acomodo las sillas para que estén prolijitas. Vemos que tienen una línea, las sillas así, transversal, vertical, en todas las posiciones. Y eso es un gran servicio al Señor. Cuando venimos y está todo preparado no nos damos cuenta. Y a veces nos vamos y está todo desordenado y, decimos, qué lío que hay acá. ¿Quién hará esto? Y cuando venimos a la siguiente reunión está todo ordenado. Y eso es un servicio al Señor, sirviendo a los hermanos. Y a veces cuando vemos actividades que hacen hermanos en favor de otros hermanos, que ni siquiera tiene que ver una relación con las actividades de la iglesia. Me acuerdo ahora que hace unos meses atrás se le incendió la casa a una familia de la iglesia y ahí los veo a Andrea y a Sael, que la hermana daba testimonios de que habían recibido la ayuda de ellos, que fueron a colaborar limpiando la casa de una hermana que había tenido una tragedia en su casa. Y eso es un servicio al Señor. Los pongo por ejemplo porque me acabo de acordar, no es que lo había meditado eso. Me acabo de acordar, los veo y me acordé. Y eso es un servicio al Señor. Servir al Señor sirviendo a los hermanos. Independientemente después de la tarea gigantesca, inmensa que hizo Eliseo como profeta. Pero mientras Dios lo capacitó, él servía al profeta. Habrá aprendido tantas cosas, ¿no? De la experiencia del profeta Elías. Pero mientras tanto, él le servía. Otro ejemplo. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Hay montones de ejemplos, pero no quiero extenderme demasiado. Vamos a leer en Marcos, capítulo 1, la historia conocida
Este relato lo tenemos en todos los evangelios, ¿no? Pero nos dan mayores amplitud de concepto para poder sacar mayores enseñanzas, pero tomo la lectura del Evangelio de Marcos para hablar de Pedro, porque suponemos que Pedro es el redactor, no el escritor, sino el redactor del Evangelio. Y nos cuenta en el versículo 16 al 20, dice: y pasando junto a la mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego, dejadas sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio también a Jacobo, y continúa el relato, que esto también nos da otro panorama de servicio. Bueno, conocemos la historia de Pedro y sabemos que el hombre era un hombre, suponemos, un adulto mayor, por la personalidad que él tiene, un hombre rudo, un hombre de pocas letras, lo dicen algunos relatos en los evangelios un poco más adelante, sin preparación, pero sin embargo Dios lo llamó estando en su actividad y deja todo, dejando las redes, siguió al Señor, ¿no? Y para después dejar en la conclusión, podemos también tomar el hecho de Zebedeo, que era colega o socio, no nos aclara la palabra, pero que era el papá de Jacobo y de Juan, y también fueron llamados para seguir al Señor. Zebedeo no va, pero va Jacobo y Juan. Y en algún momento, cuando el Señor había sido crucificado, nos cuentan los evangelios que en la incertidumbre Pedro dice: me voy a pescar. Y volvió a pescar. Y cuando el Señor se les presenta, estaban ellos pescando todos en un barco. Y el Señor desde la playa lo llaman, lo reconocen, bueno, la historia que conocemos. Pedro no hizo lo de Eliseo, no incendió el barco, porque el Señor lo llamó, lo conservó. Y evidentemente Zebedeo seguramente habrá quedado al cuidado de los bienes, porque eran colegas, eran vecinos, y yo me imagino que Zebedeo era uno de los que aportaba, ¿no? Porque para todas las cosas hace falta un poco de respaldo económico. Si bien sabemos que en la vida del Señor, en su ministerio terrenal, no tenían ingresos, pero seguramente había una bolsa que ellos llevaban para cubrir los gastos. Me imagino, saco deducciones, es mi pensamiento, pero creo que Zebedeo, a la vez, deducimos también por la palabra, era tío carnal del Señor, aportaría de sus bienes, porque él permaneció en la actividad. Los que se fueron fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, que dejaron la actividad para seguir al Señor. Pero Zebedeo continuó con su actividad. Y podemos notar que cuando Pedro estaba en incertidumbre, vuelve a pescar. Así que alguien siempre hay que tal vez no está dispuesto a dejar todo porque se acostumbra a las comodidades, a la vida que el Señor en su misericordia le permitió llevar, pero que siente en su corazón el aportar, el sostener a los siervos que sí dedican 100% de sus vidas a la obra del Señor. Traigo el testimonio de los hermanos de Realicó, el hermano Marcial González, que es el misionero anciano de la congregación y que también inició la obra ahí en Brusone. Creo que se los había contado en otra oportunidad. Él tuvo un contacto con un hermano de Buenos Aires, que es un empresario que se dedica a su empresa, pero que siente en su corazón el aportar
a obras que ya están iniciadas con aporte económico para colaborar en la parte gruesa de lo que requiere el edificio de una iglesia, de un salón para reunir. Y aportó para construir, levantar la iglesia ahí en Realicó, porque tenían otro saloncito, habían vendido el terreno y compraron un terreno más grande con la idea de construir algo más amplio. Aparece este hermano que no lo conocían por una relación indirecta, aporta todo lo necesario. Cuando terminan de construir el salón ahí, sintió de colaborar y buscar otro lugar para hacer algo parecido. Encontraron este lugar en Brusone porque había unos hermanos cerquita de ahí y también colaboró para levantar ese salón. Ahora está colaborando en otro lugar en Misiones. Misiones, la provincia de Misiones. Este hermano no dejó su actividad y es muy próspero, evidentemente, pero está dispuesto a colaborar de esta manera con su economía. Y tal vez yo me imagino que Zebedeo haya sido un siervo de Dios con estas características. No dejó su actividad, pero habrá sostenido a aquellos que sí estaban ocupados 100% en la obra del Señor. Otro de los casos que quería considerar lo podemos leer en Lucas, el capítulo 5 de Lucas, para hablar de Leví. Leví que en este relato paralelo de Mateo, en capítulo 9, versículo 9, hace referencia que es el mismo Mateo. Y acá dice, Lucas 5, 27 y 28, dice, y después de estas cosas salió el Señor, ¿no? Después de haber hecho la cura milagrosa de un paralítico, que lo bajaron por el techo, sabemos la historia, es muy conocida. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los públicos tributos, y le dijo, sígueme, y dejadas todas las cosas, se levantó y le siguió. Acá era un publicano, sabemos que los publicanos eran israelitas al servicio de la corona romana, cobrando impuestos. Era desechado por los israelitas. Y fue llamado por el Señor, dice, dejó todas sus cosas y le siguió. Continúa la historia. Me estoy extendiendo mucho, ya voy a terminar. Leamos el pasaje siguiente que está en Juan, capítulo 1, versículos 45 a 51. Dice, y Felipe halló a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Y le dice Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Le dice Felipe, ven y ve. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No se conoce mucho más de Natanael. Sabemos que era uno de los 12 apóstoles, pero en este caso él era un verdadero israelita. El mismo Señor da testimonio. Era un verdadero israelita. En cambio, Leví, Mateo, era un publicano, un israelita, podemos decir, traidor. Vamos al otro caso que traje para hoy. Vamos a leer en Hechos, un pasaje muy conocido. Hechos capítulo 9, versículos 1 a 6. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco en las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga?
Acá es otro caso este era un religioso, no era un verdadero israelita solamente, este era un religioso, pertenecía a una secta religiosa y estaba, según su propio criterio, ¿qué estaba haciendo? Estaba sirviendo a Dios de manera equivocada. Y tiene un encuentro con Dios y Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, en todos estos casos, como para hacer una conjugación y con la intención de que nosotros podamos asociarnos con algunas de estos, encontramos primero a Moisés, que era un viejo, 80 años tenía. Este relato lo podemos ver también en el libro de los Hechos, en el discurso de Esteban, que está en el capítulo anterior al que acabamos de leer. Un hombre de 80 años y es llamado para la obra del Señor, cuando ya estaba para descansar. Y fue llamado para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Tenía una actitud contemplativa de la maravilla de la obra de Dios, pero sin embargo, Dios lo llama para que deje esa tranquilidad y se comprometa en el servicio de Dios. Tenemos a un joven, Eliseo, llamado también para la obra del Señor, que deja todo, se despoja de todo y lo rompe, lo destruye como para decir, esto ya no lo puedo hacer más. Quemó el arado, cocinó los bueyes, repartió todo lo que tenía al pueblo y se fue a servir al siervo. Tenemos a Pedro, un hombre maduro, un empresario, que no se despoja de todo, pero deja lo que tenía también para servir al Señor, con muy poca capacidad. Tenemos al israelita traidor que cobraba los impuestos, que también es convocado para servir al Señor. Tenemos al verdadero israelita, a Natanael, que es convocado para servir al Señor. Y tenemos al que se creía religioso y siervo de Dios. Y todos por igual fueron convocados para servir al Señor. Y por eso el versículo que leí al principio de Isaías, cuando escucha la voz de Dios, Isaías le dice, heme aquí, envíame a mí. ¿En cuál de las condiciones nos encontramos cada uno de nosotros? Independientemente de la edad, independientemente de las fuerzas que tengamos, independientemente de los compromisos sociales, laborales que tengamos, independientemente si somos verdaderos cristianos, yo soy un verdadero cristiano, o independientemente si seamos, yo vengo cada tanto, cuando puedo, o capaz que nos creemos los mejores siervos de Dios, que estamos sirviendo a Dios de manera equivocada. A cada uno de nosotros Dios nos está llamando para que según nuestras capacidades, cualidades y el deseo del corazón podamos estar dispuestos para servir al Señor. Solo tenemos que decir, heme aquí, envíame a mí. Que Dios nos bendiga.